No, todavía. El día de hoy vamos a ver lo que son las secreciones gastrointestinales por segmentos. Y podemos comenzar la parte de absorción. La parte de absorción, si lo vemos, es bastante, ya ustedes la vienen conociendo. Desde bioquímica venimos hablando de dónde se absorben los nutrientes, dónde las vitaminas, los minerales, los transportes que utilizan cada uno de ellos para su absorción. En nutrición humana, me imagino que habrán visto también cómo es la absorción de cada uno de los micronutrientes que hay. ¿Sí o no? Entonces, aquí un poco en la absorción, un poquito hablar más de lo mismo. De todas maneras, vamos a buscar la forma como de complejizarlo y de que, bueno, o sea, hablar más de lo mismo, sino que tengamos un aprendizaje extra. La clase anterior estuvimos hablando entonces de los movimientos gastrointestinales, toda la parte de inervación, las circulaciones pláticas. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda de eso? No. Ok. Empezamos. Yo les traje aquí este cuadro a nivel de las secreciones a nivel de las hormonas del sistema gastrointestinal. Vamos a ver entonces que tenemos a la gastrina, a la colecistoquinina, a la secretina, al péptido inhibidor gástrico y también a otra enzima que es la motilina. Cada hormona o cada sustancia que se secreta va a tener una estimulación para que ella se secrete y una acción que ella va a ejercer. Ejemplo, por lo menos, tenemos en este cuadro que nos dice las hormonas, el estímulo para secretarse, dónde actúa y cuál es la acción. Comenzamos con la gastrina. La gastrina, ¿qué lo va a estimular? Las proteínas, la presencia de proteínas a nivel de intestino, a nivel del estómago, pero más a nivel de intestinal. La distensión del tubo digestivo, la distensión del estómago, a nivel nervioso, y la creación de ácido, el ácido clorhídrico, más bien inhibe la liberación de la gastrina. ¿Por qué? Una retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si la gastrina va a estimular la formación, sobre todo de ácido clorhídrico, al producirse el ácido clorhídrico va a llegar a un punto en donde va a llegar una señalización para inhibir la producción de gastrina. Porque no necesito que me sigas produciendo más porque ya tengo. Bueno, ¿dónde se secreta? En las células del antro, del estómago, el duodeno y también el yeyuno, que va a estimular secreción de ácido gástrico y crecimiento también a nivel mucoso. Tenemos la colecistoquinina, que se estimula por la presencia de proteínas grasas y también el ácido. ¿Dónde se van a secretar esta hormona? En las células y del duodeno, en el yeyuno y también en el hígado. La acidez que recibe el duodeno proveniente del intestino, del estómago, estimula entonces la producción de la colecistoquinina, porque la colecistoquinina, ¿qué va a hacer? Va a estimular las secreciones enzimáticas del páncreas, va a estimular la secreción de bicarbonato por parte del páncreas, por parte también por parte del páncreas, la contracción de la vesícula biliar y la producción también de bicarbonato a nivel de ese líquido biliar para contrarrestar, o sea, ¿por qué tanto el bicarbonato? Para contrarrestar la acidez que viene del estómago. Y también promueve el crecimiento del páncreas exocrino y que ella va a inhibir también
lo que es el vaciamiento gástrico. Porque si hay acidez, yo necesito entonces contrarrestar esa acidez con la producción de moco, de bicarbonato, pero además le pongo un stop al vaciamiento gástrico para que me dé chance entonces de neutralizar y poder empezar la digestión a nivel de duodeno. Tenemos la secretina, que se va a estimular por la presencia del ácido y también de las grasas. Se van a producir en las células S del duodeno, el yeyuno y del hilo, y va a estimular la secreción de pepsina, secreción de bicarbonato pancreático, secreción de bicarbonato biliar, crecimiento del páncreas como del páncreas exocrino también, e inhibe la secreción de ácido gástrico. El péptido inhibidor gástrico se va a desencadenar se va a producir en la presencia de proteínas, grasas e hidratos de carbono, se produce en las células K del duodeno y del yeyuno y estimula la liberación de insulina y va a inhibir la secreción de ácido gástrico. Y la botilina, igual, se estimula por la presencia de grasa, del ácido y estímulos nerviosos. Se produce en las células N del duodeno y del yeyuno y va a estimular a la motilidad gástrica y la motilidad interna. Comenzamos desde la boca. ¿Qué productos dirían ustedes que se producen en la boca? ¿Qué secreción? Ya, escuché como una lista. ¿Qué se produce? Claro. Ok, saliva, ¿verdad? Además de la salida, la milasa, que también se llama pialina, es una alfa-milasa, que comienza la digestión a nivel de los carbohidratos, sin embargo su acción es prácticamente nula. Dos razones. El tiempo normal que dura el alimento en la boca y además el tiempo que nosotros dejamos el alimento en la boca. Lo decía la clase anterior. Ustedes se pusieron a analizar cuántas veces masticaban antes de discutir. Entonces, ¿cómo sí? ¿Tú? ¿Lo hiciste? Ahí empezamos. ¿Llegaste a 10? Ok. Empecé a masticar más y más y más y más y más por si acaso. Porque te diste cuenta. Sí. ¿Tú te diste cuenta? Sí, como 20. Bueno, no. Esa es excelente. Esa es excelente. Eran como 40 por ahí. Sí, son 30 y pico. Yo me voy a Lo importante es formar una pasta para ayudar entonces a la digestión gástrica. Pero ¿qué ocurre? El poco tiempo de verdad de permanencia del alimento hace que esta milasa logre hacer su efecto, pero un factor muy pequeño. ¿De acuerdo? Las secreciones bucales, las principales glándulas salivales son las parótidas, las submandibulares y las sublinguales. La producción de saliva tiene dos tipos principales de secreción. Secreción serosa, rica en pialina, que es la milasa, y secreción de mucosa o de moco, una secreción mucosa de abundante mucina, es decir, de moco. ¿Para qué? Para entonces ayudar a hidratar ese alimento para la masticación, para esa trituración y también para el paso por el esófago. Cuando hay algún trastorno de la salivación, eso se llama serotonía, eso me acuerdo un chiste malo de un amigo que siempre echaba los chistes malos. Y uno decía, uno se reía de la cara que ponía la gente cuando le echaba el chiste malo. No me pegues. Serostomía es un trastorno en que hay una deficiencia de la salivación, que puede ser producto de la destrucción de la glándula salivar. No hay producción de saliva. Entonces imagínense que ustedes, nada más la sensación de que ustedes tienen sed, no han tomado agua y van a comer un pan integral. Que es bueno, pero avena seca, pues, la hojuelas. Lo incómodo que es para masticar y después para tragar, te ahoga. Eso pasa ahí
cuando ya hay un trastorno, que puede ser por medicamentos o puede ser por tratamientos también, como la radioterapia, la quimioterapia, que dañan estas glándulas. Y el paso del alimento hacia el esófago de verdad es muy condicionado y la persona incluso pierde el apetito, pierde la ganas de comer con eso. Las glándulas parótidas secretan casi exclusivamente una saliva serosa, mientras que las submandibulares y sublinguales secretan ambos tipos. Las glándulas bucales solo secretan moho. El pH de la saliva varía entre 6 a 7, límites favorables para la digestión, para el efecto de la digestión de la piel. Vemos entonces un poco cómo es la estructura de una glándula salival, en donde tenemos las secreciones primarias, tirina, moco, líquido extracelular, y tenemos entonces los canalículos, en donde va a haber también una absorción, entre absorción y secreción de sodio, cloro, potasio y lubricante. A nivel del esófago, el esófago, como conversamos en la clase anterior, es simplemente el paso de sustancias, por lo que voy a secretar algún tipo de producto diferente a moco. Lo que me interesa es producir un moco que lubrique toda esa zona para el paso de los alimentos, sobre todo aquellos que mastican mal y entonces pasan alimentos degradados. Las secreciones esofágicas son solo de naturaleza mucosa. El moco secretado en la parte superior del esófago evita la excoriación de la mucosa por los alimentos recién llegados, y las glándulas compuestas cercanas a la unión gastroesofágica protegen a la pared del esófago frente a la indigestión por los jugos gástricos, que a menudo pueden retornar o tienen un reflujo desde el estómago hacia la porción inferior del esófago. Hay personas que sufren de reflujo. ¿Hay alguno por acá que sufra de reflujo? Bueno, ¿tú? ¿Una hernia tal? Okay. Cuando hay fisiopatología va a haber algo que se llama hernia tal. Que una hernia tal simplemente que el esfínter gastroesofágico está por está por encima del diafragma en vez de estar por debajo, y las presiones respiratorias, esos movimientos, hacen que haya una especie de vacío que condicione un retorno del contenido gástrico hacia el esófago. Las personas que sufren de reflujo constante, muy probablemente es por una hernia hiatal. Y bueno, esos tratamientos nutricionales para controlar eso, y bueno, para la cirugía, porque muy pocas veces he visto que se trate quirúrgicamente. Imagínense ese ácido, que yo tengo una producción importante de moco en la porción inferior del esófago para protegerlo de esa acidez del ácido clorhídrico. Imagínense la abrasión constante por el reflujo de ese ácido al epitelio del esófago. Eso crea básicamente una quemadura, una irritación importante, una inflamación, que eso después puede traer consecuencias. Muchas veces la persona no le para, no tengo reflujo, me tomo un omeprazol y listo, pero sigo comiendo picante, comida con bastante volumen, grasa, etcétera, y lo controlo como antiácido y ya. Pero eso genera una anormalidad en ese epitelio porque no está preparado para recibir ácido. ¿Puede desencadenar la gastritis? No, la gastritis en el estómago o duodeno también, que será. Pero esto es una esofagitis que se crea, ¿verdad? Gastritis es una irritación del estómago, es un nombre. Ese itis es el sufijo de inflamación. Una esofagitis sería la inflamación a nivel del epitelio del esófago. Y eso crea después algo que se llama, eso lo van a ver en fisiología, esófago de Barrett, y puede llegar a un cáncer.
Yo estoy hablando a nivel fisiopatológico, en ese sentido del sistema gastrointestinal, porque esa patología ya de trastorno alimentario, un tipo de patología más a nivel psicológico, que va a afectar a nivel físico. Pero sí, se puede dar. A nivel gástrico, vamos entonces a tener la mucosa gástrica, que posee dos tipos de glándulas tubulares importantes. Las glándulas oxínticas, ¿verdad? Que producen el ácido clorhídrico, el pepsinógeno, factor intrínseco y moco. Y las glándulas pilóricas, que van a secretar moco y gastrina. Las glándulas oxínticas del estómago están formadas por tres tipos de células. Las células mucosas del cuello, que van a secretar sobre todo el moco. Las células pépticas principales, que secretan grandes cantidades de pepsinógeno. Y las células parietales o oxínticas, que secretan el ácido, o sea, se encargan de formar el ácido clorhídrico y excretarlo hacia la luz. Y también algo importante, que es el factor intrínseco. ¿Recuerdan para qué es el factor intrínseco? ¿Vale? De una manera muy directa, sí, pero no. ¿Recuerdan para qué es el factor intrínseco? ¿No? ¿Yani? ¿No era lo de la coagulación? Para la absorción de la vitamina B12. Esto es importante que lo sepamos, porque esto puede ser el día a día en nuestras consultas. ¿Por qué razón? Si yo tengo, les voy a poner las situaciones que me vienen a la cabeza. Algo muy común ahorita, bueno, yo tengo cierto grado de obesidad, tengo la plata también para operarme, y me hago una cirugía bariátrica, que puede ser una marca gástrica, que es quitamos la curvatura mayor del estómago y lo convertimos en un tubo uniforme, y ahí nos estamos volando gran parte de estas glándulas oxínticas, y entre ellas estas células parietales que reproducen el factor intrínseco. Si no tengo factor intrínseco, no puedo irse a la B12, y esa B12 no se va a absorber. ¿Dónde se absorbe la B12? En el hígado. Porque tengo un paciente con un soporte nutricional y resulta que la alimentación está saltándose estómago y me voy directo al intestino, me voy al duodeno, me voy al ayuno, o tengo una ostomía, que es una sonda que va desde la superficie directamente por la piel hacia el segmento en donde yo quiero llegar del intestino, que puede ser a nivel de una yeyunostomía, una duodenostomía, muy raro, una ileostomía, que es raro. El hecho es que me empieza saltando el estómago. Si el alimento no está en el estómago, no hay una producción de ácido clorhídrico, no hay una producción de secreciones gástricas, porque ya se estimula con presencia de nutrientes, de alimentos que llegan al estómago. La distensión del estómago manda señalizaciones para la secreción de estas sustancias, pero al no llegar al estómago, la producción va a ser mínima. Vamos a decir que no se produce, pero va a ser mínima. Entonces esa B12 que quizás yo la estoy introduciendo hacia el ayuno directamente, se está conjugando con el factor intrínseco. No. ¿Cómo entonces yo doy la vitamina B12? ¿Cómo se les ocurre? Inyectada en la forma intramuscular e inyectamos entonces la vitamina B12. Y esto es importante que lo sepamos, porque a veces nos llega un paciente, mira, una cirugía bariátrica, que es lo más común. ¿Estás consumiendo tu suplementación, la B12? Sí, todos los días me tomo mi complejo B. Entonces, bueno, hija, o hijo, estás perdiendo la plata allí, porque todo lo que estás consumiendo lo estás botando por la S. Bueno, y eso va a tener entonces problemas, no tanto con la coagulación, el problema a
porque no tenemos entonces para la diferenciación celular la B12, el ácido fólico y el hierro para ayudar entonces a nivelar. Importante investigar cómo es la formación del ácido clorhídrico por parte de las células auxilio, la conjugación entre los hidrogeniones y el cloro a nivel de estas células para su secreción. La célula auxilio. Ok. Luego tenemos entonces, fíjense que vamos por segmentos. Vamos primero a la boca, que secretamos a nivel del esófago, a nivel del estómago. Luego que el alimento viene al intestino, ¿verdad? La primera porción del duodeno. ¿Cómo creen ustedes que llega el pH de esa sustancia al duodeno? ¿Un pH ácido o un pH básico? Bueno, ácido, ¿verdad? Entonces, comienzo al estimularse el epitelio del duodeno por estas secreciones ácidas, entonces las células especializadas van a secretar colecistoquinina y van a secretar también secretina, que van a estimular a su vez entonces la producción llamándolo de una manera generalizada, los jugos pancreáticos y la bilis. En cuanto al páncreas, entonces va a estimular la producción de los ácidos pancreáticos para la producción de enzimas digestivas y que van a empezar a producirse por todo el tubo de la enzima pancreática a nivel de la célula. Vemos un poco la estructura, cómo son esos ácidos pancreáticos. Y se van a sintetizar y se van a secretar gran cantidad de bicarbonato. ¿Para qué? Para contrarrestar entonces un efecto buffer para la acidez que viene de la sustancia del estómago. La secreción de jugo pancreático aumenta como respuesta a la presencia del quimo en las porciones altas del intestino delgado, mientras que sus características, la composición de ese líquido, va a depender también del tipo de alimento que integra en el quimo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, las enzimas digestivas que componen también ese jugo pancreático va a depender del alimento, o sea, de los nutrientes que lleguen al intestino. Si llega gran cantidad de alimentos proteicos, ¿cuáles son las enzimas que van a secretarse? Proteasa. ¿Pero entre ellas cuáles? La tripsina, la ¿qué más? La carboxipeptidasa. ¿Y se secretan así, activas o inactivas? Inactivo. En su forma decimómeta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si se secretan activamente, ellas son unas matonas, toda proteína que ellas se encuentran en el camino la van a digerir. ¿Y qué tenemos en las membranas celulares? Proteínas. Si ellas llegan a activarse dentro del canalículo pancreático, que va a desembocar después junto con el colédoco, ¿qué ocurre? Que ellas empiezan a digerir todo lo que es el páncreas. ¿Cómo se llama eso? Una pancreatitis. Entonces tenemos secreciones enzimáticas proteolíticas, la tripsina, la quimotripsina y la carboxipeptidasa. Tenemos secreciones enzimas para los carbohidratos, que son las amilasas pancreáticas, y la secreción de enzimas lipolíticas, la lipasa pancreática, la colesterol-esterasa y la fosfolipasa. La célula de los ácidos pancreáticos también secreta una sustancia llamada el inhibidor de la tripsina. Ella se inhibe, ella es la principal que
una de las que más va a actuar. ¿Cómo se secreta ella? Como tripsinógeno. Si ella por movimientos moleculares se activa, pierde esa inactivación y pasa a tripsina, ella incluso empieza a activar a otros tripsinógenos y también empieza a activar a las otras enzimas proteolíticas como la quimiotripsina y la carboxilaridasa. Y empiezan a digerir el páncreas. Literalmente lo digieren. ¿Alguien ha sufrido de pancreatitis? Esperemos que obstrucciones a nivel del colédoco por una litiasis vesicular, es decir, localmente hablando, formación de piedras en la vesícula, pueden obstruir ese canal del colédoco y que muchas veces el canal pancreático, ese tubo pancreático, coincide con el colédoco para desembocar entonces en la ampolla de Vater para desembocar sus contenidos hacia el intestino. Cuando confluye, imagínense que se tape luego de la unión entre el conducto pancreático y el colédoco, ¿verdad? Se obstruye y ¿qué ocurre? Todo el flujo pancreático que se va generando se va acumulando. Y al momento de acumularse, aumenta obviamente, si vamos a nivel molecular, las moléculas siempre están en movimiento. Y en ese movimiento, por esa concentración de cada vez más enzimas proteolíticas, resulta hasta que se activa una. Y eso empieza una cascada de reacciones enorme a activar el resto de enzimas y causa la muerte. Eso, cuando vean fisiología, lo van a ver y van a ver lo que es la pancreatitis aguda, la pancreatitis crónica. Pero en mi vida he visto nada más una pancreatitis crónica. En esta era es así como que difícil ver. ¿Qué te dice una pancreatitis crónica? Que ya tuviste un episodio de pancreatitis aguda y vuelve a repetición varias veces. Aquí sencillamente, gracias a un poco la cultura que nosotros tenemos, tienes una pancreatitis y es producto de una litiasis vesicular, agarran directamente, te operan, te quitan la vesícula y te olvidas de eso. Pero de una señora que yo creo que el gobierno quería que se muriera, porque no la querían operar, estamos en plena pandemia y la señora tenía ya como 3 veces, le habían dado ya 3 veces pancreatitis. ¿Qué les puedo decir? ¿Eso qué quiere? Fíjense algo, lo importante de esto. La composición del líquido pancreático y de las secreciones pancreáticas depende de los nutrientes que estén. Cualquier nutriente que penetre en el duodeno va a estimular la acción a nivel de páncreas, más o menos. Bueno, cuando yo tengo este estado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo estimulo el duodeno y hay una secreción pancreática, lo que hago es evitar estimular el duodeno. Entonces alimento como una sonda lo más lejano a el duodeno. ¿Cómo se regulan las secreciones pancreáticas? La acetilcolina estimula a las células acinales del páncreas y favorece la producción de grandes cantidades de enzimas pancreáticas reactivas. La colicistoquinina igualmente estimula la síntesis enzimática. Y la secretina estimula sobre todo la secreción de grandes cantidades de solución acuosa de bicarbonato de sodio y también de moho. Vemos entonces en este esquema, ¿verdad? El ácido del estómago libera secretina en la pared del duodeno, las grasas y los aminoácidos inducen la secreción de colicistoquinina. La secretina y la colicistoquinina pasan al torrente sanguíneo. La secreción de secretina produce una abundante secreción de líquido pancreático y bicarbonato y estimula la secreción de enzima. Y la estimulación vagal libera también enzimas hacia los ácidos pancreáticos. Por el otro lado, tenemos entonces ahora el hígado, que va a ser el encargado de
producir de una manera constante la bilis. ¿Qué es la bilis? ¿Cómo? Es un líquido que hay en formación, ¿sí?, de sales. ¿Vale? ¿Sales de qué? Sí hay formación. Cuando hay sales tenemos algún electrolito que está formando sales. ¿Cómo? Grasa. ¿Con qué grasa sobre todo vamos a encontrar allí? Tenemos sales de colesterol. La bilis nos ayuda también a eliminar, en cierto sentido, entre comillas, eliminar las grasas y eliminar colesterol. Además tenemos productos de secas como la bilirrubina, que es lo que le da ese tinte particular y es lo que pide también las evaluaciones junto con las sales. O sea, las sales biliares en general. Problemas a nivel de la bilirrubina, uno de los factores de diagnóstico es la coloración de las heces. Ustedes ven, o ustedes mismos, mira, yo tengo unas heces que son de color crema, bueno, vayan al médico, bueno, son blancas, no es normal, vayan al médico porque es un problema a nivel de obstrucción o hepática. La bilis, entonces, tenemos la composición de agua, tenemos sales biliares, bilirrubina, colesterol, ácidos grasos, tenemos lecitina y tenemos sodio, potasio, cloro, calcio y bicarbonato. Es importante, bueno, igual la secretina y la colecistoquinina van a estimular la producción acuosa y la producción de bicarbonato, ¿verdad?, a nivel hepático, para que entonces forme parte de esa bilis, y la colecistoquinina se encarga más en la contracción de la producción de bilis, pero la contracción de la vesícula para la excreción de esa bilis hacia el intestino. Luego vemos entonces